Bienvenidos al webinar organizado por Finbis. Para quienes participan por primera vez, les cuento que Finbis es una plataforma de generación de contenido en finanzas y negocios. En esta oportunidad nos acompaña Nau Bernués, que es empresario, asesor financiero y de negocios, y también es creador de contenido. Antes de dejarlos con Nau, quería aprovechar para mencionarles que les voy a estar dejando una web en el chat en caso en que les interese suscribirse para sea de futuros eventos que hagamos o recibir algún tipo de contenido. Si tienen preguntas a lo largo de la charla, las pueden ir dejando en el chat y las vamos a ir respondiendo. Muchas gracias. Ahora todo tuyo. Muchas gracias, Flor, por la presentación. Muchas gracias a Finbis por organizarlo. Yo les voy a estar compartiendo la pantalla, así vemos la presentación y charlamos un poco sobre actualidad. Bien. Bueno, soy Nau Bernués. Quizás alguno ya me fue conociendo a través de Entendiendo qué pasa, que vengo todo el año escribiéndolo. Soy economista, máster en finanzas y CFA Charter Holder. Me encantan los negocios, me encanta discutir sobre actualidad, así que espero que puedan disfrutar este espacio y que también lo podamos hacer dinámico, que puedan hacer preguntas e ir respondiéndolas, así podemos ir escuchando las distintas voces. Bien, la agenda de hoy va a ser ligeramente distinta a lo que vemos en Entendiendo qué pasa, que quizás no hablamos tanto del contexto global. Me parece importante ponerlo en perspectiva para pasar luego al contexto local. Vivimos en un mundo globalizado, así que es fundamental saber dónde estamos parados. Y bueno, la Argentina nos presenta desafíos constantes, así que creo que vamos a tener ahí bastante para divertirnos. Y luego la idea es terminar con algunas aplicaciones prácticas para que se puedan llevar herramientas o ideas para tomar mejores decisiones con sus inversiones. Primero, algo básico que me parece fundamental que puedan tener en función de lo que venimos viendo semana a semana en Entendiendo qué pasa y como preludio de lo que va a ser la charla es sobre indicadores económicos, ¿no? Estamos constantemente mirando distintas cuestiones asociadas a los indicadores, pero quizás no sabemos qué mirar, dónde mirar, ni qué es lo que espera el mercado, ¿sí? Y si hay algún aspecto diferente que tengamos que tener en mente. De todo esto que está acá, lo más importante que quería resaltar tiene que ver con las expectativas versus la realidad. ¿Por qué esto? Porque vamos a ver constantemente que quizás sale un buen dato económico, pero los mercados lo toman mal. Eso tiene que ver con lo que esperaba el mercado, ¿sí? Si el mercado espera que el crecimiento sea de un 5%, pero sale de un 3%, por más que ese número pueda parecer bueno, el mercado lo va a tomar como malo porque esperaba un 5%, ¿sí? Esto lo vamos a ver constantemente y es algo básico que tenemos que tener presente a la hora de tomar decisiones, ya sea con nuestras empresas, con nuestras inversiones o en nuestra vida diaria, porque esto impacta de lleno en, en los mercados y y en nuestras decisiones. Bien, contexto global. ¿Dónde estamos? Estamos en un mundo que está en guerra, no nos olvidemos de eso. Me parece siempre fundamental tenerlo presente, dado que en cualquier momento una bomba puede caer en un determinado lugar que no se esperaba y todo cambia, ¿sí? Estados Unidos siempre va a ser
nuestra referencia a la hora de mirar qué es lo que está sucediendo en el exterior, por lo que significa la economía de Estados Unidos, la tasa de interés de Estados Unidos y todo lo asociado a lo que toca a Estados Unidos como principal potencia económica global afecta en todos lados. ¿Sí? También en este último mes, los que siguen más de cerca el mercado y también me van leyendo, quizás recuerdan que hace un mes parecía que se acababa el mundo con un lunes negro en Japón, con una de las caídas en su mercado bursátil de las más grandes de su historia, y hoy parece que no pasó nada. ¿Sí? También tuvimos este año una suba del oro muy fuerte. La volatilidad fue yendo y viniendo, que también es muy importante tenerla presente a la hora de tomar decisiones y ver dónde estamos parados. Ahora vamos a ir viendo algunos gráficos y algunos puntos relevantes de lo que es el contexto global para ir luego, sí, a lo que es Argentina. Acá los invito a que escriban, pregunten. Flor, te pido asistencia si hay alguien que quiera hacer una pregunta de forma hablada. Siéntanse, por favor, libre de hacerlo. Estamos acá para discutir cómo vemos la coyuntura. El escenario base que se está tomando en el mundo en general con respecto a la economía de Estados Unidos tiene que ver con que no va a haber ninguna crisis, sino que lo que viene haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos con una tasa alta y la política monetaria quizás más contractiva, tiene que ver con llegar a ese soft landing, a un aterrizaje despacito de lo que es el crecimiento de la actividad económica. Y ese es el escenario base que se está manejando, ¿sí? En estos momentos en general en los principales bancos de inversión, en las principales casas de bolsa. Luego de esto, se esperaría que la economía de Estados Unidos vuelva a tomar el sendero de crecimiento. ¿Por qué esto es tan relevante e importante? Porque, como decíamos antes, Estados Unidos, como principal potencia económica, tracciona muy fuertemente a todos. ¿Sí? O sea, si Estados Unidos crece, el PBI crece a nivel global y ayuda a todo lo que tiene que ver con las exportaciones de muchos países y la actividad económica en general. Y ahora que mencionábamos a la Reserva Federal de Estados Unidos hace unos minutos, vamos a frenar a ver por qué es tan importante el tema tasas. Las tasas de interés de Estados Unidos es la principal referencia para la actividad económica, para los descuentos de los flujos futuros de las empresas, para financiamiento ya sea corporativo o de gobierno. Y lo que se espera después de varios años, de 2-3 años de suba de tasas, donde en la crisis pandémica del 2020 las tasas se fueron a cero y luego con la recuperación de la actividad económica y principalmente de una inflación muy elevada en Estados Unidos, la tasa de la Reserva Federal subió fuertemente en el 2022, ocasionando una crisis bastante importante en todo lo que tiene que ver el mercado de capitales, ya sea de renta variable y renta fija, y esas tasas altas se mantuvieron hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Por qué digo hasta el día de hoy? Porque ya se vislumbra que esas tasas altas van a comenzar a bajar, que se empieza un sendero decreciente de las tasas de interés en Estados Unidos, y ese sendero decreciente, como muestra ahí el gráfico, ya tiene asignada un 100% de probabilidad para la siguiente reunión de la Reserva Federal el 18 de septiembre, donde en un 70% de probabilidades se le asigna una baja de 25 puntos básicos, y
un 30% de probabilidades una baja de 50 puntos básicos. Esto es lo que nos espera la semana que viene. Sin embargo, esto se espera al mismo tiempo que sigan el tiempo y que las tasas vayan a lo que la Reserva Federal de Estados Unidos siempre busca, que estén entre el 2 y el 3%. Ese es el número mágico en general que se espera que esté la inflación, la actividad y la tasa. ¿Sí? Esta tasa, este sendero de tasas decrecientes vamos a ver y charlar más adelante, que es muy positivo para lo que es la Argentina, porque eso va a significar mejor nivel de tasa para endeudarse. Mencionábamos a Japón hace poquito. Como verán, en el eje derecho está lo que es la tasa de Japón. Subió solo 10 puntos básicos y generó un cimbronazo a nivel global en lo que fue el lunes negro, como charlábamos y mencionábamos también en Entendiendo qué pasa. Esto es súper relevante para lo que es el mercado global porque el yen es una de las principales monedas de fondeo y como principal moneda de fondeo es la que se utiliza para el famoso carry trade. Ese carry trade tiene que ver con endeudarse a una tasa muy baja en una moneda fuerte y luego buscar un rendimiento mayor por otros lados. Se preguntarán cómo funciona esto. Piensen en los principales bancos de inversión, en los principales inversores del mundo. Si tienen la posibilidad de endeudarse a una tasa prácticamente a cero y colocar ese mismo dinero al 5% que veíamos antes de la tasa de interés de Estados Unidos, parece ser negocio endeudarse a cero y recibir un 5% de interés. Lo que sucede cuando Japón sube la tasa es que encarece esa deuda. Entonces los mercados empiezan a tomar esta suba de tasas como alerta y el mundo sufre un buen cimbronazo. También tenemos ahí la baja de tasas de nuestro gigante hermano brasilero, que siempre es relevante tenerlo presente para nosotros, dado la importancia que tiene en Latinoamérica. Ahí vi que había una pregunta con respecto a tasas. Bien. Ahí hay una tasa que dice que cuando hablamos de las tasas de Estados Unidos se refiere a las tasas que establece el gobierno estadounidense, es decir, una medida de política económica. Es muy buena la pregunta y tiene que ver con un sistema en Estados Unidos que es bastante particular, que no es que lo establece el gobierno per se, sino que lo establece la Reserva Federal de Estados Unidos, que en realidad son varios bancos y que son independientes de lo que es el gobierno de turno, vamos a decir. Sin embargo, la salvedad de que el gobierno de turno puede poner al presidente de la Reserva Federal. Entonces, si bien no es, perdón, si bien es independiente la Reserva Federal de Estados Unidos, tiene cierta incidencia quizás el signo político del gobierno del momento, pero las decisiones que toma la Reserva Federal de Estados Unidos, particularmente, si bien son medidas de política económica, no tienen nada que ver, o no deberían tener nada que ver con lo que hace el gobierno, ¿sí? Elegido democráticamente, sino que lo que busca la Reserva Federal de Estados Unidos justamente es mirar el periodo largo en el tiempo, independientemente de quién esté en el poder en ese momento. Anabel, gracias por la pregunta. Espero haberla podido responder. Si tienen alguna duda también con respecto a lo que voy diciendo,
lo van mencionando. Acá tenemos un resumen de lo que fue el año hasta hoy. En la columna más a la derecha van a ver lo que es el rendimiento hasta el día de hoy, desde el principio de año. Luego en la siguiente columna está lo que sería el mensual y luego el semanal. ¿Qué vemos acá? Un montón de números que que se mueven para un lado o para el otro. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay que tener muy presente la volatilidad que pueden tener algunos activos como puede ser el petróleo, por ejemplo, que en el último mes bajó un 13%. Perdón, en el último mes no, en este mes bajó un 13%. Al mismo tiempo vemos que la bolsa de Estados Unidos en el año subió un 15%, lo cual es un numerazo, y la tasa de 10 años de los bonos de Estados Unidos bajó un 17%. ¿Sí? O sea, todo esto está muy relacionado. Este gráfico, esta tabla resumen, lo que busca justamente es ver mostrarles cómo se interrelacionan las distintas variables y cómo puede ser que dentro de lo que es commodities, que se incluye el oro, el petróleo y los productos agrícolas, por ejemplo, podemos tener una soja que viene bajando fuertemente en el año, prácticamente un 26%, y al mismo tiempo un oro que sube un 30%. ¿Sí? A esto va en línea con diseccionar los distintos activos dentro de lo que puede ser un, un mismo asset class. ¿Sí? O sea, si bien a veces podemos decir invertimos en commodities, desde ya que no es lo mismo invertir en oro que en soja. Sí, hay una mano levantada. A ver. Ahí, José Braz. No sé si estás habilitado para hablar. Si no, a ver. Bueno, Flor, cualquier cosa me das una mano, si no seguimos. Hola, Navé, Ahí no. Hola, sí, ¿cómo te va? Gusto todo Braz bien. acá. Acá tenemos un Eh, amigo brasilero que nos escucha, veo. sí, sí, estoy acá, vim aprender um pouco com você. Navé, eu mirei acá na pantalla que la moneda argentina tuvo un desempeño muy bueno. Eso es por cuenta de la política que le viene implantando. Bien, vamos a hablar unos minutitos sobre las monedas. Vamos a empezar primero por el real y ponerle también el signo qué significa. Ahí vemos que el real en el year to date, en lo que viene en el año, tiene un 16%. Ese 16% quiere decir que se devaluó un 16%. Eso es bueno o malo, depende de qué lado estás. Lo que se suele decir es que una devaluación para los países emergentes no suele ser positiva. En este caso para Brasil yo creo particularmente que no lo es y tiene que ver con una consecuencia producto de las distintas medidas económicas que viene implementando el gobierno de Brasil. Y cuando vamos al caso argentino, ahí José nos mencionaba que había tenido un buen desempeño la moneda argentina. La tuvo quizás en los últimos meses, sin embargo en el año vemos que el oficial se devaluó un 30% y el CCL un 40%. Ahora la gran salvedad que tenemos en la Argentina es que ese 40%, si lo
medimos en términos reales y tenemos en cuenta la inflación, en realidad quiere decir que nos apreciamos, el peso se apreció en dólares fuertemente porque la inflación fue muy por encima de ese 40%. Sí, en los últimos meses, con una inflación más baja y adicionalmente una moneda que se está apreciando, por lo menos en el MEP o en el CCL, vemos ese impacto todavía más fuertemente. Y también hay uno de los indicadores que se ve ahí, es el DXY, el DXY, que quizás no es tan común en que se escuche hablar del DXY. Tiene que ver con el dólar y su fortaleza, ¿sí? Ahí quiere decir que el dólar se apreció contra una serie de canastas de monedas, lo que hace que el dólar sea más fuerte, ¿sí? ¿Cómo impacta esto en Argentina? De distintas maneras. Como veíamos, la baja en la soja desde ya quiere decir que el país le ingresan menos dólares. Hablábamos también de Brasil y su devaluación. Brasil tiene una particularidad muy importante que ahí nuestro amigo brasileño nos corregirá. Los brasileños piensan en reales, a diferencia de Argentina, que quizás tiene una economía bimonetaria. El brasilero piensa en reales. Como piensa en reales, el pass-through, ¿sí? El traspaso de la devaluación a inflación es muchísimo menor que en Argentina, con lo cual la devaluación del real como moneda quiere decir que gana competitividad Brasil con respecto a Argentina, por ejemplo, si no, que nosotros nos apreciamos este año. Entonces, una mayor competitividad de parte de Brasil impacta negativamente en Argentina porque nos va a ser más difícil venderle productos más caros a Brasil y al mismo tiempo Brasil nos va a poder vender productos que produce más baratos. Y uno de los puntos más relevantes que también lo veíamos cuando hablábamos de lo que tiene que ver con las tasas, la volatilidad, tiene lo que es el risk on, que está ahí, que puede favorecernos o perjudicarnos fuertemente. Cuando el risk on está activado, como se dice, quiere decir que el mercado en general está con ganas de riesgo. ¿Qué quiere decir que está con ganas de riesgo? Que quizás va a vender letras del Tesoro de Estados Unidos y va a comprar renta variable, acciones o bonos basura o activos de Argentina. Entonces, si va a comprar activos de Argentina, nos favorece. De la misma forma, cuando se vuela hacia la calidad, quiere decir que se compran letras del Tesoro de Estados Unidos y se van a vender los bonos basura, los activos de Argentina, porque no se está con apetito al riesgo, ¿sí? Y esto es un gráfico que resume qué es lo que le viene sucediendo al gobierno de Milei desde que asumió, que quizás asumió con una idea y un programa económico con determinado valor del real, con determinado valor de la soja. Y lo que ha sucedido es que desde ese momento el real se devaluó y la soja bajó su precio. ¿Por qué me gusta mucho este gráfico? Porque nos dice, nosotros podemos tener una idea de un programa económico, pero el mundo habla. Y si el mundo habla, nos puede jugar a nuestro favor o en contra. Y ahí vamos a ver y vamos a charlar sobre el dólar, las perspectivas y cómo esto impacta. Ahí tenemos otra pregunta que dice que si es habitual ver que las bajas
de tasa de la Reserva de Estados Unidos se correlacionen con esa movida risk on. Sí, la, pensemos, y lo vamos a ver también más en detalle cuando veamos dónde podemos invertir, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos baja la tasa y en vez de que las letras del Tesoro rindan el 5% anual, pasen a rendir el 2% anual, o estamos en un escenario pandémico del 0%, lógicamente, si la tasa no me rinde, yo voy a estar risk on, voy a estar buscando riesgo, porque la renta fija no me rinde. Como la renta fija no me rinde, voy a ir a buscar otros activos. Un buen ejemplo para poder explicar eso tiene que ver con justamente la pandemia. En el 2020 las tasas estaban en cero y en el 2021 y a fines del 2020 tuvimos un boom muy fuerte de los activos de riesgo. Las criptomonedas, las acciones y un montón de mercados emergentes que crecieron muy fuertemente. ¿Por qué? Porque no había tasa. Si queríamos ir a buscar, rendían cero. Entonces, como rendían cero, estaba el risk on activado. Bien. Vamos a lo divertido, vamos a Argentina. Nahuel, tenemos Sí, preguntas. Una que te va a divertir, es de las que te hacen muy seguido, que es si conviene comprar dólares ahora o más adelante. Si querés responderla, muy después bien. te digo la próxima. Perfecto. Ahora que nos metemos en el mercado local, justamente lo primero que vamos a ver es el dólar, así que voy a demorar la respuesta un minuto. Primero, ¿dónde estamos parados a nivel argentino, ¿no? Una Argentina nueva con un gobierno muy distinto a lo que veníamos en las últimas décadas, que se enfrenta a la Argentina de siempre con mucho ruido, muchas normativas, recesión, salarios destruidos y muchos problemas tanto sociales como económicos. Lo que presenta un montón de desafíos de entender qué es lo que está haciendo este gobierno nuevo y distinto y al mismo tiempo ver o tratar de saber si efectivamente va a poder hacer lo que dice que quiere hacer, o si es imposible, o hay cosas que sí y cosas que no. ¿Caro o barato el dólar? Flor, ¿me asistís con un sondeo acá? Así le preguntamos a los que nos están escuchando qué piensan. Ahí tienen para responder si está caro o barato el dólar. Bueno, ahora vamos a estar charlando unos minutos largos con respecto al dólar. Creo que es algo que nos concierne a todos en tratar de entender hacia dónde va ese dólar y saber si compro o vendo o qué hago. Y la salida del cepo también vamos a estar hablando de eso, que creo que es algo que también a todo aquel que vive en la Argentina le es relevante. Bueno, ¿Compartimos resultados? compartimos resultados. Ahí vemos que la mayoría piensa que está barato. A mí me gusta mostrar este gráfico, que quizás lo vieron en alguna edición de Entendiendo qué pasa, que si bien los tiempos cambian, muestra que quizás no estamos tan baratos.
O quizás los últimos años son la nueva normalidad y estamos baratísimos. Eso ya lo dejaré más al criterio de cada uno. Sí, lo que podemos ver son distintas medidas que está implementando el gobierno para saber si ese dólar está barato o caro y al mismo tiempo ver cómo está el Banco Central y cómo está la situación fiscal del país. Eso también parece que es súper relevante. Para solo poner algunos números en perspectiva, todavía no llegamos con ese dólar MEP ajustado a lo que son los niveles prepaso del 2019. Vimos que las últimas semanas el gobierno tomó algunas medidas para buscar reducir la brecha cambiaria que se había disparado un poquito más cerca del 50%, quizás un número que le resulta un tanto incómodo al gobierno. Y luego de esas medidas, ahora estamos más cerca de un 30%. En ese 30% parece que al gobierno por el momento le resulta cómodo. No parecería que es un número en el cual vayan a salir a generar nuevas medidas para bajar esa brecha cambiaria. El primer semestre del año fue espectacular para lo que la para, perdón, para la acumulación de reservas del país y para las compras y el Banco Central de Divisas. Estacionalmente, como vengo diciendo las últimas semanas, este trimestre es muy malo. Está en la normalización de los pagos de importaciones, con lo cual lo lógico sería que el central venda dólares, ¿sí? En septiembre y probablemente también en octubre. Ayer tuvimos un día muy vendedor, hoy también, ¿sí? Estos números son lo lógico, ¿sí? O sea, no es que el gobierno de Milei se terminó porque en septiembre vende dólares y en octubre vende dólares, sino que estacionalmente es lo lógico que suceda, ¿sí? Ahora vemos la balanza comercial argentina, vemos un brusco cambio de lo que era la dinámica del año pasado, donde veníamos con una balanza comercial deficitaria y pasamos a tener no solo una balanza comercial superavitaria, sino que fuertemente superavitaria. Esto tiene que ver principalmente con un cambio en la dinámica del sector energético, donde está impulsando muy fuerte a todo lo que tiene que ver con las exportaciones. Y esto lo que espera el gobierno es que siga en el tiempo y se siga consolidando. De hecho, las proyecciones, cuando se hacen proyecciones con respecto a lo que puede ser el volumen exportador de lo que es el sector energético, se espera que para 2030 sea de más de 20 mil millones de dólares y termine equiparando a lo que es el campo para el 2035. Es decir, que todo lo que tiene, lo que tracciona la Argentina y la soja o el campo para las exportaciones, lo vamos a tener replicado en lo que es el sector energético. Esto quiere decir que van a llover divisas en algún punto producto de esto. Y hablando de llover divisas, acá tenemos algunos anuncios del RIGI. Cada semana que pasa tenemos nuevos anuncios. Hay algunas que están confirmadas, otras que están anunciadas, otras que se espera. Los confirmadas están entre comillas porque esto es Argentina y si bien se habla de que el año que viene llegarían 25 mil millones de dólares de inversión por el RIGI, yo todavía soy muy escéptico al respecto. Creo que hay muchas cuestiones idiosincráticas de la Argentina que creo que hasta que no haya menos ruido político, no creo que se vislumbren. Puntualmente el año que viene vamos a tener elecciones de medio término.
Creo que luego de esas elecciones de medio término, si el gobierno efectivamente logra hacer una buena elección y cambiar lo que es el ruido legislativo principalmente, podemos llegar a tener, sí, una llegada más masiva de todo lo que tiene que ver con estas inversiones que son brutales. Para ponerlo en perspectiva, las reservas brutas del Banco Central son menos de los 30.000 millones de dólares que se plantea en la inversión de YPF Petronas para hacer la planta de gas natural licuado en la provincia de Río Negro. Si llegaran esos 25.000 millones de dólares, sería un flujo realmente muy fuerte para lo que es el país y para el dólar, ¿sí? Al mismo tiempo, siguiendo con lo que es el dólar, vemos que los depósitos de privados vienen creciendo semana a semana muy fuertemente. Esto es un espaldarazo de confianza de los privados al gobierno, claramente, en mi apreciación. Y lo más relevante de esto que vemos acá tiene que ver con ahí las últimas semanas y ese pico que se comienza a ver, que tiene que ver con el blanqueo. ¿Sí? Lo más probable es que, por lo que se viene hablando, que el blanqueo se extienda. Como el blanqueo se va a extender, esos depósitos de privados van a seguir aumentando y esto tiene que ver con más dólares en el sistema y probablemente mayor probabilidad de que suban los créditos, y si suben los créditos también puede llegar a subir la actividad económica. Cepo. A ver, los que leen Entendiendo qué pasa sabrán que esos 3 puntos que mencionó Milei en julio ya no son esos 3 puntos, sino que ahora se plantean que la base monetaria iguale a la base monetaria amplia y eliminar ese sobrante de pesos, con lo cual nos corrieron el arco de la salida del cepo. Y la realidad es que la inflación baje y esté en línea con la devaluación del 2%, creo que no estamos tan lejos, si bien viene con cierto rezago la inflación y más difícil de bajar ese 4%, es algo que probablemente el gobierno en esta nueva fase del programa económico de emisión monetaria cero eventualmente lo termine logrando. Distinto es el caso de la base monetaria igual a base monetaria amplia. Creo que ahí vamos a tener cepo para rato. ¿Sí? Y ahí, perdón, antes de pasar a la próxima, Flor, me gustaría que volvamos a preguntar después de esta parte de dólar, y si tienen preguntas o que también las pueden hacer. Ahora que vimos estos gráficos y esta potencialidad, ¿cómo está el dólar? ¿Está caro? ¿Está barato? Quizás no cambiaron de opinión. Quizás los 30.000 millones de dólares de inversión del RI y de YPF parece que va a ser un flujo interesante. Bueno, estamos parecidos. Bueno, creo que un poco de dato cambió, cambió algunas perspectivas de algunos con respecto a si el dólar está caro o barato. Cerramos con un 50 y 50, Nahuel. Y parece que vamos ahí, ¿no? Ahora quedamos en un 50 y 50. Para los que me leen semana a semana, yo sigo creyendo que el dólar está caro, que
parte de lo que tenemos que cambiar como argentinos y el chip con este nuevo gobierno tiene que ver con escuchar qué es lo que están haciendo, perdón, qué es lo que están diciendo y ver qué es lo que están haciendo. Y la realidad es que lo que dicen y lo que hacen, si bien hay algunas cosas como esto del cepo que no es tan así, tienden a cumplir o buscan cumplir con lo que dicen. La eliminación del 10% o la baja del 10% del impuesto país en septiembre, creo que tiene que ver con eso. Creo que eventualmente en diciembre, que vence el impuesto país, lo van a eliminar y no van a reponer con otro impuesto, y eso le va a poner una presión adicional al tipo de cambio, ni hablar del ingreso de divisas que vamos a tener, ya sea por el cepo o por inversiones, perdón, por el blanqueo o por inversiones. Creo que esas inversiones, si eventualmente terminan llegando al país, el problema va a ser de apreciación cambiaria, lo vamos a tener en el piso y no en el techo, a diferencia de lo que fue históricamente en las últimas décadas en Argentina. Y acá Nahuel, tenemos un... ¿la querés leer vos? Sí, ¿Querés que te la lea yo así respirás? dale, gracias, así tomo agua. Con estas perspectivas, ¿la inflación en pesos para los costos locales sería similar a la de los últimos meses? Bien, ahí voy a hacer una vuelta de tuerca y va a depender también si hay costos importados en eso, en esa inflación en peso de los costos locales. La matriz productiva es bastante amplia y compleja, con lo cual probablemente haya costos importados dentro de esos costos locales, ¿sí? Esos costos que importados yo creo que eventualmente van a reducirse. Sin embargo, los costos locales, como puede ser la mano de obra, creo que va a seguir, perdón, su sendero de recuperación y se va a encarecer en dólares y en pesos. La inflación en dólares que venimos viviendo en el último año, yo creo que llegó para quedarse un buen rato más, en especial en lo que tiene que ver con salarios y sueldos, donde luego de una destrucción del salario de muchísimos años, vemos que ya comienzan a recuperarse tanto en dólares como real le vienen ganando los últimos meses los salarios a la inflación, y esos costos yo creo que van a ir en aumento. Sin embargo, le ponemos también la pata impositiva a esos costos. Creo que el gobierno eventualmente va a ir en búsqueda de reducir ese costo argentino, como lo menciona, ya sea por normativas o por impuestos. Y es ahí donde va a estar la balanza de ver cómo queda, si los salarios significan un peso mayor en lo que es ese costo de la empresa, probablemente suba. Sin embargo, si tiene quizás otros costos asociados a regulaciones o impuestos o normativas, probablemente esa parte baje, si es lo que, si efectivamente el gobierno termina haciendo lo que dice. Que hasta ahora mucho de eso termina sucediendo, no todo, por lo menos para mí. El segundo, la segunda fase del programa económico tiene... ¿Me escuchan bien? Sí. Perdón, perdón, me quedé sin batería en los auriculares. La segunda fase del programa económico tiene que ver con la emisión monetaria cero. Sin embargo, el ancla del programa económico es el superávit fiscal, ¿sí? Esto es súper relevante porque mes a mes tenemos los datos que salen tanto de recaudación como de gastos del gobierno, que todo el mundo los está mirando con lupa, justamente porque es el ancla de todo el programa económico, y es ahí donde creo que el gobierno juega un pleno a todo o nada, porque están convencidos de que no lo negocian, y el día que ese número no salga tan bien, podemos llegar a tener
algo de volatilidad y algo de ruido. Como hablábamos antes también, la inflación, especialmente en los últimos 3 meses, está un poco más estancada. Lo que había logrado el gobierno en los primeros meses de gestión ve un freno y un piso ahí en la recuperación de tarifas, en los regulados. Eventualmente la emisión monetaria cero va a terminar destruyendo la inflación si no hay nada raro. Sin embargo, tengamos presente que también que si hay una recuperación de la actividad económica, la recuperación de la actividad económica también es una presión hacia la inflación, ¿sí? Lógicamente que esa es la parte donde quizás el gobierno no lo cuenta tan abiertamente. En el medio de una crisis y una recesión, esa menor actividad económica es de forma directa una menor inflación, dado que la gente no consume, ¿sí? No voy a hablar mucho de actividad económica porque creo que no es el foco, todavía es muy temprano para ver si se recupera la actividad o no. Estamos en el medio de una crisis brutal, especialmente la parte social y de los salarios que están destruidos. Me parece que ese es el punto más relevante. Y si bien hay algunos datos que salieron estos días, en especial los de julio, donde vislumbran una recuperación de la actividad muy fuerte en lo que es industria y en lo que es construcción, también hay que poner en perspectivas que ese dato de julio de la actividad tiene un correlato de una disparada del blue o de los dólares paralelos. Y esos dólares paralelos lo que hacen es abaratar algunos costos. Si yo voy a vender los billetes para comprar un auto y el precio en pesos no me cambió, quizás aprovecho y me compro el auto que si no lo compré en ese momento, hoy me sale un 15, un 20% más. ¿Sí? Como está justo esa disparada del dólar en julio, no sé, creo que no tendremos los datos fehacientes de una recuperación de la actividad económica hasta tanto agosto se cierre, que fue un mes no solo de apreciación del peso, sino un mes más normal en varios aspectos. Lo que hablábamos antes del salario real recuperando, esto también lleva algo de agua a la calle, a que no se muera todo el mundo y en este contexto tan desafiante que está teniendo el gobierno, tenga un apoyo muy grande por parte de la población que yo muchas veces discuto con colegas y clientes y se preguntan por qué la gente lo aguanta tanto este gobierno. Están los índices que miden la confianza y la popularidad de los diferentes dirigentes políticos, y yo particularmente creo que tiene que ver con que la gente está harta de décadas que no llevaron a ningún lado. Entonces está esperanzada o espera que alguien haciendo algo distinto nos lleve a un lugar mejor. Y que los salarios vayan recuperando, sin duda, ayuda. Muchas desregulaciones y regulaciones. Toda semana que pasa vemos cosas nuevas que van saliendo. El Ministerio de Sturzenegger está a toda máquina sacando burocracia. Creo que, como hablábamos antes, ese costo argentino de gente teniendo que laburar para ver si puede hacer algo o qué papeles tiene que llenar, se va a reducir fuertemente. Ahí tenemos una pregunta un comentario también. Se dice que los salarios forman parte del mayor costo en la producción local. ¿Esto no implicaría un aumento de costos para la exportación? Depende el sector. Yo creo que la industria del conocimiento, por ejemplo,
que tiene un peso muy fuerte en lo que es salarios, va a haber encarecido sus costos para la exportación. En el agro quizás eso no se debería ver tan reflejado, pero sí, sin lugar a dudas, todo lo que tiene que ver con salarios, yo creo que dejaremos de tener estos sueldos que son realmente muy bajos, incluso para Latinoamérica, o sea, lo que era la Argentina, la clase media argentina histórica, como representante muy pudiente de lo que es Latinoamérica, hoy eso ya no lo es así. Cuando se ven todas las series históricas de las últimas décadas, vemos cómo Argentina se fue quedando atrás y gran parte tiene que ver con esos salarios que están no solo muy deteriorados, sino que ya no alcanzan para tener el mismo nivel de vida que antes. Entonces, ese aumento de costos por salarios, que yo creo que eventualmente va a ser así, se debería haber compensado con lo que hablábamos antes de menores burocracias y menores impuestos. Si no se llega al caso de menores impuestos y menores burocracias, vamos a estar complicados, dado que sería solo aumento de costos. Antes de pasar a las aplicaciones prácticas, no sé si alguien quiere hacer algún comentario con respecto al contexto local, coyuntura, preguntas. Seguimos, entonces. Me imagino que más de uno se estará preguntando, ¿no? ¿Dónde invierto? Bueno, eso va a depender, lógicamente, de cada uno, de qué es lo que esté buscando, su aversión al riesgo y por cuánto tiempo puede invertir. Vimos por arriba las tasas de Estados Unidos, están hoy rindiendo aproximadamente el 4%, la tasa de 10 años está en 3,7%, un bono grado de inversión en Estados Unidos lo van a encontrar alrededor del 5%. Ahí el dato que siempre para mí es relevante tener presente es lo que es el rendimiento de la bolsa de Estados Unidos, del S&P. El histórico está alrededor del 8-9%. Eso lo veíamos también en la tabla donde teníamos el resumen del año, que venías subiendo el 15% el S&P. Entonces, muchos clientes o muchas personas a la hora de invertir a veces se preguntan, ok, pero viene rindiendo 15% el S&P, el 4 o el 5% de las letras del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué es mejor? Bueno, eso dependerá de cada uno. Y después para el que quiera riesgo y tenga el risk on activado, como hablábamos antes, los bonos soberanos argentinos rindiendo el 20%, creo que son más que interesantes. En todo esto, para mí siempre es relevante ponerlo en perspectiva, y una de las cosas que a mí me gusta siempre decir es, más allá de que puedan invertir a título personal o informarse y estar en tema, que se puedan asesorar, que puedan tener la guía y el acompañamiento de una persona que los conozca y los ayude desde un punto de vista profesional y con formación y experiencia a que puedan tomar las mejores decisiones. Y es ahí donde entra la figura del asesor financiero, que quizás no es tan conocida en Argentina como creo debería serlo, en especial por la inflación y la devaluación que hemos tenido en los últimos años, que hacen todavía más necesario estar en tema en las finanzas y tener el asesoramiento de un profesional. Ahí, Tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo influirá el veto o no de las jubilaciones? bien,
ruido político, como hablábamos antes. Creo que el que invierte en Argentina tiene que tener estómago, yendo a la parte del perfil de riesgo. Creo que no es apto para cardíacos invertir en Argentina, dado que las cotizaciones de los activos muchas veces, por no decir casi siempre, bailan al ritmo de la política. Y como bailan al ritmo de la política, si está el veto o no está el veto, si están los 2/3 o no están, todas esas cosas son más que relevantes a la hora de tenerlo presente para invertir. Y si nosotros tenemos una estrategia clara de qué queremos hacer y hacia dónde vamos, también podemos disminuir ese ruido y sacarlo mínimamente de contexto. Por ejemplo, creo que los últimos 2 o 3 meses en Argentina han sido, perdón, voy a adelantar un segundo para ponerle algo de... Lo voy a dejar con esto, voy a seguir con lo que le decía. Los últimos 2 o 3 meses en Argentina fueron fiel reflejo de lo que se pregunta ahí, cómo puede influir el veto o no a las jubilaciones. El día que el Congreso sacaba una ley que iba en contra de lo que es el superávit fiscal, las cotizaciones bajaban, ya sean de las acciones o de los bonos. Después Milei lo vetaba y todo subía. Esa fue la dinámica que hubo durante estos últimos meses, donde cuando se discutía algo en el Congreso, el ruido y la volatilidad que eso generaba hacía que las cotizaciones bajen. Eso es algo que es intrínseco al momento actual que estamos viviendo en la Argentina, que hay que tenerlo presente y hay que considerarlo a la hora de invertir, ¿sí? Eso es fundamental. O sea, este mini escenario base que les planteo acá tiene que ver justamente con eso. O sea, si ese superávit fiscal como ancla del programa económico se ve amenazado porque el Congreso votó una recomposición de las jubilaciones que tiene un costo fiscal del 1,4% del PBI para el año que viene, y a los bonos probablemente les afecte, ¿sí? Eso es sumamente importante que lo tengan presente. También es importante escuchar y ver que el gobierno y el equipo económico no hace más que afirmar que las obligaciones se cumplen, que tienen el dinero para pagar la deuda de acá hasta enero del 2026. ¿Sí? Hay muchas cuestiones que son más que relevantes para tener presente a la hora de decir invierto en Argentina o no invierto en Argentina. ¿Sí? O sea, en este mini escenario base, una de las cosas que también es relevante tener presente es dónde estamos en el ciclo de los últimos años en la bolsa de Estados Unidos. Vemos que después de la crisis subprime del 2008, viene teniendo una tendencia alcista muy fuerte que hoy nos encuentra en máximos históricos del S&P, de la bolsa de Estados Unidos. Entonces, yendo a lo que hablábamos antes, invierto en renta variable, en acciones en máximos históricos, o invierto en letras del tesoro al 4% porque prefiero estar tranquilo, o en bonos de primera calificación crediticia al 5% porque prefiero estar tranquilo. Ahí es donde va a depender cada uno el apetito al riesgo que tenga y cuánto puede tener inmovilizado ese dinero. Yo particularmente en este contexto y este último año prefiero estar invertido al 4 al 5% sin volatilidad o sin tanta volatilidad asociada que invertir en renta variable buscando ese histórico 8-9% de la bolsa de Estados Unidos. Creo que ese diferencial de 4% anual no me compensa, ¿sí?, el riesgo o la volatilidad asociada, ¿sí? Eso para los casos que quizás son más conservadores, moderados. Después,
como estamos también en Argentina y quizás nos pueda gustar un poco más el riesgo cuando vemos el camino que está trazando el país, dónde está el riesgo país justamente y lo que rinden los bonos soberanos, quizás para un perfil más agresivo, un 20% anual en dólares que rinden los bonos soberanos puede ser muy interesante. Y acá es, Nahuel, creo que es un gran momento para un sondeo. ¿cómo? Perdón, no te escuché, Flor. Que es un gran momento para un sondeo, así que iniciamos un sondeo a ver qué piensa el resto. Dale, me parece muy bien. Lo peor, una de las cosas que también es muy relevante en esto que hablábamos de las acciones y las letras del Tesoro de Estados Unidos es que independientemente de que estén en este máximo histórico, en esta tendencia alcista muy fuerte, sigue creciendo, ¿no? O sea, por algo se llega a esos máximos históricos. Sin embargo, bueno, hay una volatilidad asociada, como veíamos antes con lo del lunes negro, que quizás en 3 días se pierde un 5, un 6, un 7% del capital invertido en acciones. Comparto resultados. Se ve que acá hay mucho argentino apetito que le gusta el apetito al riesgo. Ganan ahí las acciones a este nivel de tasa, se ve que no compensa. Eh, a mí me gusta este nivel de tasa, la realidad es esa, pero también me gusta el retorno que ofrecen los bonos argentinos, en especial cuando, como hablábamos antes, tenemos un gobierno que eh, no negocia el superávit fiscal por nada y creo que eventualmente ese riesgo país debería tener un número más lógico. Y si ese riesgo país llega a un número un poco más lógico, los potenciales retornos, como verán en esta tabla, son realmente muy, muy elevados. Para que se entienda, a la izquierda están los bonos globales, ¿sí? Tienen su contraparte en los bonares, que cambia la GD por AL en la mayoría. El AL30, el GD30 son los insignias del momento con el mayor volumen y lo que más escuchamos en general, que hoy están, como les decía antes, rindiendo muy cerca de ese 20%. ¿Sí? Algunos rinden un poco más, otros un poquito menos, dependiendo también el día. Eso, estamos en Argentina y lo que era la tabla de la semana pasada no tiene nada que ver con la de hoy. En este caso, por suerte, porque han subido muy fuertemente los bonos. Pero si vamos a una normalización del país, ¿sí? Y a unas rentabilidades, unas tires más normales, ¿sí? No digo de llegar a nuestros pares latinoamericanos, no digo que, perdón, de llegar a nuestros pares latinoamericanos, sino a Ecuador en un primer momento, por ejemplo, estamos bastante cerca, que es de los países donde más barata es la deuda, pero si vamos a Brasil, a Chile, estamos todavía muy, muy lejos de lo que rinden, ¿sí? Y del riesgo país que ellos tienen. Estos retornos y estos tires objetivos son el doble del riesgo país cuando vamos al piso de ahí mencionado del 8, de lo que rinden nuestros pares latinoamericanos, ¿sí? Si esta curva de deuda soberana se normaliza, y vamos a un 10% de TIR, por ejemplo, en los bonos más largos, los 35, 38, 41, 46, se puede llegar a obtener un retorno de un 50% por la compresión de esa tasa y el aumento, ¿sí? del precio en el bono.
Por eso vuelvo a lo que decía antes, no es apto para cardíacos, porque esto lógicamente a mayor rentabilidad, mayor riesgo, pero en este caso a mí particularmente me gusta este tipo de riesgo. Nahuel, tenemos una pregunta. Sí, Dice, ¿cuán fácil es invertir en las letras del tesoro? ¿Tengo que declararlo? bien. Vamos a separar la pregunta en dos. ¿Qué tan fácil es invertir en las letras del Tesoro de Estados Unidos? Estamos en Argentina, nada es fácil. Todavía, como hablábamos antes de la coyuntura y las normativas, coexisten una Argentina que quiere ser liberal, pero tiene un cepo cambiario muy fuerte y muy restrictivo que nos impide la libre circulación de los capitales. Como nos impide la libre circulación de los capitales, se puede llegar a invertir en las letras de Estados Unidos, pero no por un método tan convencional y tan fácil donde decir, bueno, compro el título desde mi cuenta de inversión local, sino que se va a tener que invertir a través de una cuenta en el exterior en líneas generales. Hay distintas formas de poder abrir una cuenta en el exterior, nosotros los podemos ayudar en eso. Y también hay algunas billeteras virtuales hoy para los que tienen menos dinero que permiten acceder no directamente a letras del Tesoro de Estados Unidos, pero nosotros, por ejemplo, tenemos un producto que se llama Buen Dólar en alianza con Buenbit, que quizás lo han oído nombrar, que invierte en el ETF Bill. El ETF Bill invierte en letras del Tesoro de corta duración, con lo cual es un proxy que replica muy bien esa tasa que paga las letras del Tesoro de Estados Unidos y a Buenbit estimo que si se baja la aplicación pueden llegar de forma bastante fácil a poder invertir, ya sea con pesos o con dólares, en la aplicación. ¿Sí? Después, si no, se pueden abrir una cuenta en Interactive Brokers o en algún otro broker del exterior y ya el fondeo, bueno, es un poco más un arte todavía. Ahí cualquier cosa nos escriben y nos preguntan. Y después la segunda pregunta con respecto a si hay que declararlo o no, ahí ya depende de cada uno. Vamos hacia un mundo donde la transparencia es lo que prima y va a ser más difícil esconder los activos. Sin embargo, la realidad es que uno se puede abrir una cuenta de inversión en un broker del exterior y no tiene por qué contarle la FIP que tiene esa cuenta. ¿Sí? Eso ya depende de cada uno y lo que quiera hacer. Nuestra recomendación en general es que si se pueden declarar mejor, pero también no es que la FIP los vaya a ir a buscar o sepa cómo ir a buscarlos a esas cuentas de inversión, no por el momento. Siguiendo con Argentina y las posibilidades que hay de invertir, pero también de financiarse, ¿sí? Entiendo que hay algún que otro empresario del otro lado de la pantalla. Y estos spreads corporativos lo que nos están indicando es que la Argentina y particularmente las empresas argentinas están consiguiendo financiamiento, ¿sí? Es decir, préstamos y créditos a tasas mucho más bajas. ¿Qué quiere decir que consiguen a tasas mucho más bajas? Cuando lo vemos en su comparable contra los pares latinoamericanos, que generalmente nos medimos contra ellos, ya no hay un diferencial tan grande como había en años anteriores. Lo vimos reflejado en algunas obligaciones negociables que salieron en los últimos meses, donde se está pudiendo financiar esa empresa a tasas que son atractivas, en especial teniendo en cuenta lo que veíamos antes de el Tesoro de Estados Unidos pagando un 5% por las letras y las obligaciones negociables quizás saliendo al 7, al 8, incluso algunas menos, lo que termina siendo un financiamiento bastante barato.
en mi apreciación para estas empresas, con lo cual puede ser un momento y un buen punto de entrada para aquellos que quieran empezar a buscar ese financiamiento. Hay buenas alternativas y el mercado está ávido del crédito argentino después de tanto tiempo. Creo que es también interesante para aquellos que quieran un riesgo distinto al soberano, pero también quieran una tasa más interesante. Quizás un 8% de IPF suena bien, o de Pan American Energy o de Pampa, empresas de primera línea y primera calificación crediticia a nivel Argentina, que van a rendir muchísimo menos que un soberano, pero en líneas generales vamos a tener ahí una tasa y una rentabilidad mejor a lo que son las letras del Tesoro de Estados Unidos. Salimos de la parte de dólar y pasamos a la parte de pesos. Eso que está remarcado ahí es el vencimiento de septiembre, ¿sí?, de este año, del Tesoro. Son 14 billones de pesos. Es un montón. De hecho, mañana tenemos una licitación que probablemente genere algo de volatilidad en el mercado, porque es una licitación bastante grande, que también el gobierno le puso techo a las letras cortas, buscando alargar la duración de la deuda. Sin embargo, para mí por lo menos es una salvedad muy fuerte que el colchón del Tesoro en el Banco Central es de 17 o casi 18 billones de pesos. Es decir, que aunque el gobierno tuviese una muy mala licitación, tiene el dinero en el Banco Central para pagar la deuda. La realidad es que el mercado espera que la licitación sea buena, que el gobierno logre ese financiamiento. La cuestión está en cuánto va a tener que pagar para conseguir ese financiamiento, ya sea en SER o en tasa fija, ¿sí? Ahí es donde va a estar la cuestión, y quizás también ganar algún premio para el que entra en la licitación. Y ganar algún premio me refiero a que a veces el gobierno en la licitación, para poder captar ese dinero, paga un precio por encima de lo que está en mercado. Y en línea con lo que veíamos recién de la deuda en pesos, así está la curva del ECAPS, ¿sí?, la tasa efectiva mínima de las letras capitalizables. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Distintas letras, ¿sí? Estas son todas opciones que podemos comprar en el mercado secundario, que rinden entre el 3,5% y el 4%. Podemos ir más cortos, podemos ir más largos. Para los que creen que el gobierno va a ganarle a la inflación la batalla y eventualmente el año que viene no tener tasas tan elevadas en el mes a mes, conseguir una tasa efectiva del 4% mensual puede ser un negocio si la inflación está en el 1 o en el 0 el año que viene, ¿sí? Esto desde ya, como es una tasa fija y en pesos, ¿sí?, tiene la contracara muy fuerte de la inflación, por un lado, que esperamos que se reduzca y que quizás ese no sea el principal riesgo asociado, no por el momento, sino también la parte de la devaluación o el dólar. Al estar en pesos, en tasa fija, estamos asumiendo un riesgo tipo de cambio, ¿sí? Entonces, acá ya podemos charlar para la parte de tesorería de una empresa, la parte corta, que quizás ahí sí no se va a cambiar la moneda, si es eficiente o no, probablemente le gane a los fondos comunes de inversión de los bancos. Entonces, nosotros particularmente lo utilizamos mucho para esa gestión eficiente de la caja de tesorería, y en algunos casos
para ir largo, ya ahí sí especulando y no queriendo hacer un diferencial de tasa o de rendimiento, porque hay empresas o individuos que apuestan el peso, creen en el peso, entonces si creen en el peso y venden dólares para ir a tasa fija, les puede resultar muy interesante una tasa del 3,5 mensual. Y para que la tasa fija no le resulte tan atractivo, se puede cubrir con bonos SER. Los bonos SER son los que ajustan en base a la inflación. Por suerte hoy tenemos tasas positivas en gran parte de la curva, que a principio de año era prácticamente imposible ganarle a la inflación. Eso como para que lo tengan de referencia. Estas curvas se mueven, estamos en Argentina, la velocidad muchas veces de los movimientos es realmente muy elevada. Entonces, esto es así hoy. En un mes quizás no tiene nada que ver y tenemos que ir a buscar rendimientos o cobertura por otro lado. Para el que nuevamente tiene que estar en pesos y quiere cubrirse con la inflación, hoy la posibilidad de ir a 2025 o a 2026 con tasas reales positivas está. Tasas interesantes también en mi apreciación, que creo que puede resultarle atractivo a más de una empresa y a más de un individuo. En especial, volviendo a la parte dólar, sí creemos que el dólar efectivamente va a terminar en estos mismos valores o el MEP convergiendo al oficial. Esta parte quizás es un poco más técnica, pero cualquier cosa me interrumpen y me preguntan. Acá vemos los principales títulos en pesos por tipo de activo, como decíamos recién, ¿no? La particularidad de esto es que hoy el mercado no está buscando dólar link, ¿sí? En general no hay interés por cubrirse. El mercado está viendo que el gobierno le va ganando la pulseada al mercado y eventualmente la salida del cepo no va a ser con una tasa de evaluación tan brusca. Así que eso es de lo más relevante en la parte de dólar link. O sea, se puede llegar a utilizar para alguna cobertura en particular de alguna empresa que tenga algún pago en dólares relevante, pero en general no se está usando mucho. Y cuando vamos a evaluar la parte de inversiones en dólares en la Argentina, vemos que los BOPREALes particularmente, que son riesgo banco central, que son este instrumento que se creó para resolver la deuda de importadores, tienen una tasa muy interesante de rendimiento, con la particularidad de que la gran mayoría de ellos se terminan venciendo o los paga esta administración. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el BOPREAL 26, que vence en el año 26, rendía hace unas semanas un 26% anual en dólares. Ese rendimiento ya se fue, hoy está más cerca de un 15%, pero no deja de ser una rentabilidad muy elevada, que no es que tiene el riesgo tesoro soberano, sino que tiene un riesgo banco central, que en teoría sería un riesgo menor, ¿sí? Y volviendo, bueno, con lo que hablábamos antes, para el que quiera asumir un riesgo crédito, los corporativos hay de todos. Sí, particularmente no recomiendo los ley locales, excepto que estén encepados y no tengan mucha alternativa para no perder el acceso al MULC.
la realidad es que los bonos corporativos ley local, el día que el cepo no esté más, deberían ajustar su rentabilidad y su precio a lo que es un mercado más normal, y eso haría subir la rentabilidad y bajar el precio. Nahuel, mientras vamos cerrando un poco, tengo un sondeo más. ¿Te parece que lo vayamos poniendo? Dale. Es el último, lo prometo, es el último. Y mientras aprovecho ahí que veo una pregunta sobre blanqueo, creo que el blanqueo probablemente sea un éxito para el gobierno, y particularmente creo que hay mucho atractivo en los precios actuales de los activos argentinos, que hace que también para el que tiene dólares en el colchón y puede invertir en estos bonos soberanos que hablábamos, o mismo en acciones de Argentina, sean un punto de entrada bueno, a diferencia de lo que fue en el blanqueo del gobierno de Macri, donde los precios de los activos argentinos estaban más elevados. Entonces, si se blanqueó se compró activos argentinos, el punto de entrada no fue tan bueno como quizás es el punto de entrada en este momento, donde el que está blanqueando hoy está comprando activos argentinos que están, en mi apreciación en general, a buen precio, por lo menos en promedios históricos. Voy cerrando el sondeo y, como verán, nadie quiere invertir una tasa fija en pesos ni en ser. A nadie le gusta invertir en pesos, veo. Los locos del carry trade no son tantos, veo. ¿Me escuchan? Sí, Nahuel, se escucha perfecto. Bien, gracias. A ver. Para ir cerrando, les dejo el QR ahí para los que no están suscriptos a Entendiendo qué pasa. Y como venimos diciendo siempre, informarse es fundamental, así que adapta tus decisiones a la coyuntura y hace la diferencia. Me parece que estar informado en la Argentina es más que esencial para poder tomar buenas decisiones. Semana a semana cambian las reglas del juego, parte de lo que nos toca, pero también parte de que nos cambien las reglas del juego es lo que nos permite tener esos rendimientos diferenciales que veíamos antes, tan elevados, y yendo también haciendo referencia a algunas de las preguntas que estaban por ahí con respecto a los costos argentinos y las rentabilidades mismo del empresariado argentino. Creo que toda esta maraña de burocracia, normativas y costos elevados que vivimos las últimas décadas, también había una prima de riesgo asociada a la Argentina que hacía o generaba ganancias empresariales muy elevadas, que yo creo que eventualmente se van a reducir porque la prima de riesgo argentina se va a reducir. Entonces es ahí donde creo que va a estar la diferencia de cara hacia adelante. Y no sé si hay preguntas, comentarios. Yo dejé ahí un espacio, si no, sé que fuimos interactuando ahí durante la charla. Ahí veo una mano levantada. No sé si está habilitado el micrófono. Flor, ¿me das una mano? Sí, recién le habilité el micrófono. Ah, bien. E, Ahí, José. Naue, Sí, uma pergunta. Como brasileño, tengo ganas de vivir en la Argentina y yo
Mirei nesses dias que el cambio ha devaluado en relación a los reales. Entonces pensé en comprar uma quantidade mejor de pesos por ahora para hacer un planeamiento de 5 años en la Argentina para tener un precio medio más alto. ¿Qué usted piensa en una estrategia así de una persona que vaya a vivir en la Argentina? Que claramente no sos argentino porque estás planeando 5 años. Sí, No, ahora, ahora hablando en serio, eh, sí, sí me parece fundamental que los pesos que vayas a comprar los inviertas, ¿sí? Si vos realmente apostás a que el peso le va a ir bien, es compralos, tenés un buen precio, pero no te olvides que todavía en la Argentina la inflación y la devaluación son elevadas, con lo cual la pérdida de eso, del poder adquisitivo de esos pesos si están quietos es muy grande, con lo cual es fundamental hacer una buena estrategia, no solo de planificación, sino también de inversión para ganar en poder adquisitivo y no perder. ¿Sí? Particularmente yo sigo con la misma visión que los que me leen habrán visto que soy bastante consistente durante todo el año de que el MEP va a converger al oficial, con lo cual el dólar en algún punto, el MEP está caro, o sea, está la posibilidad de comprar pesos y hacer tasa y tener una muy buena rentabilidad si confiamos y creemos que al gobierno le va a ir bien, ¿no? O sea, asumiendo el riesgo tipo de cambio asociado. sí, bueno, bueno. Me ¿Y encanta que cuál? vengan más brasileños para acá y en especial que planifiquen a 5 años, así que bienvenido. Sí, sí. Eh, ¿Y cuál de los activos que usted piensa que quedaría mejor en una estrategia así? Bien, vamos a ir para acá, así tenemos los distintos activos. Probablemente Sí, por lo que me mencionás, creo que una estrategia que incluya bonos SER, que es lo que te va a proteger con respecto a la inflación, sería muy lógico. Y también algo de letras capitalizables, porque dependiendo de dónde estés posicionado en la curva, te va a resultar y redituar mejor. bueno, Eso bueno. bien para la parte de pesos. Después, si querés llevarte un diferencial de rentabilidad más en la parte dólares, yo creo que los bopreales cortos también tienen una potencial revalorización muy fuerte que, como decía antes, lo va a pagar esta administración, con lo cual es interesante. Bueno, ¿y te parece que con las políticas del gobierno vaya a haber esa evaluación de la moneda argentina frente al dólar y a alguna cesta de moedas mundial? Yo creo que el próximo paso o la próxima fase del programa económico va a tener que ver con la salida del cepo cambiario. Todavía hay mucha incertidumbre al respecto y es parte de lo que nos toca como coyuntura argentina. No se sabe si va a ser una canasta de monedas, si una economía bimonetaria o cómo va a flotar ese peso, por lo que se puede intuir de lo que menciona el equipo económico, hay un fuerte sesgo hacia ir hacia el bimonetarismo con el dólar, por lo menos en la parte transaccional. Luego, si la, el valor de la moneda se pega al dólar o no, yo no creo que vayan por ese lado. No creo que vayan a hacer algo tan taxativo de ir hacia ese lado, sino que lo que buscan es que la economía en su totalidad funcione de forma bimonetaria y luego que el peso sea la moneda escasa,
por eso no emiten más, y si fluyen los dólares hacia el país por una balanza comercial superavitaria y al mismo tiempo un superávit financiero y financiamiento neto por parte de las empresas, lo lógico sería que los dólares sobren, ¿sí? Pero bueno, en Argentina decir eso eh, parece que estás un poco loco. Así que espero haber respondido ahí a la pregunta. Buenísimo, Nahuel. Flor, quería... Entonces, vamos cerrando y quedamos en contacto. Pasé por el chat si quieren recibir información sobre nuevos webinars que hagamos o algún otro tipo de contenido que quieran recibir, nos dicen. Les agradecemos. Nos enteramos, bueno, yo al menos, que fue a Argentina en el mismo momento. Así que especialmente gracias por haber participado y guardarse un lugar para estar con nosotros. Que termine muy bien el día. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor, y muchas gracias a todos por la participación también.